La intención de las complementarias, recuerden, es aterrizar los conceptos que ya se dieron en la teoría y en algunos casos en el laboratorio hacia aplicaciones, buscando aquella parte del resultado de aprendizaje general del tema que decía al final la condición de que la correlación con la funcionalidad estuviera en condiciones de normalidad o alteración. Entonces, en este caso, quiero hacer dos ejemplos y ponerle tres ejercicios para que ustedes hagan ese tipo de aterrizaje y después nos vemos aterrizando de nuevo lo que ustedes hayan hipotetizado. En el caso de esta primera lámina que ya habíamos visto tanto en teoría como en laboratorio, si pensamos en la cavidad nasal, acuérdense que hay unas estructuras que leyeron que eran los senos paranasales, que como cavidades neumáticas de los huesos de la cara tienen comunicación de esos espacios aéreos por unos conductos a la cavidad nasal, algunos a los meatos, pero siempre por conductos estrechos que llegan al interior de la cavidad nasal. Entonces uno siempre se debe preguntar en un paciente que llegue con sinusitis y que la radiografía te lo diga o que la sintomatología te lo diga, cómo se repletan esas cavidades neumáticas de moco e inclusive de pus. ¿Qué hay que produzca el moco? ¿De dónde sale esa secreción que se queda en esas cavidades neumáticas? Entonces simplemente recordar, ya estoy dando la respuesta a si me preguntaran hipotéticamente de dónde sale el moco que está incrustado en esos senos paranasales. Entonces habría que recordar el fundamento cuando ya leyeron la histología de los senos paranasales, de que esas cavidades neumáticas como cavidades están recubiertas también por epitelio. Y en este caso el epitelio respiratorio que estaba en la cavidad nasal entra por los conductos y reviste todas las cavidades neumáticas de estos senos paranasales. Entonces, si es epitelio respiratorio, de pronto no con la misma cantidad de células clisiformes y de cilios, pero igual epitelio respiratorio con esas mismas características de células clisiformes y cilios, pues va a poseer la producción de moco que normalmente vendría saliendo por esos conductos hacia la cavidad nasal, por unos conductos estrechos hacia la cavidad nasal, pero que en caso de que se irritara el epitelio, de que hubiese algún tipo de infección en este epitelio que recubre tanto la cavidad nasal como los senos paranasales, pues fácilmente se aumenta la producción de moco o se intenta pelear con la infección que está ahí y ese estado inflamatorio hace de que esas secreciones se queden dentro de la cavidad neumática. Así que ese moco que nos preguntamos hipotéticamente primero de dónde salía, sale de las células caliciformes que revisten el epitelio de los senos paranasales. Ya después nos daremos cuenta, si juntamos con anatomía, que esos conductos estrechos favorecen mucho de que se queden esas secreciones dentro de los senos paranasales, de que además la forma en que nosotros intentemos sacar las secreciones de la nariz o que intentemos de que no salga moco por la cavidad nasal cuando tenemos gripa, que es la famosa, hace de que se taponen, de que se irriten, inflamen los conductos y que la secreción no alcance a salir y se vaya quedando mucho más fácil dentro de los senos paranasales. Bien, así como di ese ejemplo, también podemos pensar en que vamos a la laringe y que en la laringe también podríamos pensar, bueno, ¿y por qué nos hablan tanto de cáncer laringio y me lo relacionan con tabaco? Y entonces ahí habría que pensar en que en fundamento ya habíamos dado algunas características de adaptaciones celulares de algunos epitelios cuando los exponemos a lesiones que de pronto no son letales para ellos, pero sí el epitelio o los tejidos intentan sacudirse de esto, intentan compensar para volver a normalidad o por lo menos trabajar, ser funcionales. Y entonces tenemos que acordarnos que en la laringe existen zonas de epitelio respiratorio y una zona de epitelio estratificado plano sin queratina. Esos dos epitelios, ninguno de los dos como tal está preparado para la irritación de ciertas sustancias que trae el tabaco o la quema del tabaco o que trae el cigarrillo como tal. Y entonces alguna de esas sustancias puede estar causando lesiones
sobre el epitelio que recubre tanto las cuerdas vocales verdaderas como el resto de la laringe y puede ocasionar metaplasias e inclusive displasias y más allá neoplasias como tal. Entonces yo debo estar pensando siempre cuando me preguntan en los fundamentos, porque eso es lo que nos va a pasar cuando nosotros tratamos de aterrizar en las complementarias, los conceptos fundamentales que hemos dado en la parte básica, es porque cuando tengamos al paciente al frente esto va a pasar. El paciente me está mostrando síntomas, me está mostrando toda una historia de fumador y yo debo estar pensando qué tipo de epitelio hay, cuánto tiempo estuvo expuesto a esto, con qué intensidad y qué tipo de reacción puede estar teniendo el epitelio, para cuando haga una laringoscopia y visualice lo que está ahí, ya yo me lo he estado imaginando y pueda ordenar tanto la confirmación del diagnóstico como el tratamiento que se merezca en cada caso del paciente. Así como hice con laringe, me gustaría que ustedes hicieran con la tráquea, que hicieran pensando en una irritación del epitelio de la tráquea, de la mucosa traqueal, por un virus que nos haya entrado y que nos acordemos por allá del reflejo de la tos y que intenten ustedes hipotetizar, y esta es la primera pregunta, hipotetizar cómo se produce el reflejo de la tos después que el virus, en el caso del coronavirus, afecte la mucosa del sistema respiratorio y que a los 2 días de haber entrado el virus se empieza a producir tos, pero oigan, la que relatan, tos seca. Y yo quiero hipotetizar por qué tos seca, qué pasa en esa mucosa, qué pasa con todo lo que yo sé y qué pasa con lo poquito que ya sabemos del virus. 1. Segundo, que lleguen a esta lámina o a estas láminas e intenten en cada una de estas láminas, en el bronquio que está aquí, pensar en un paciente que viene a urgencias, que viene produciendo unas sibilancias expiratorias y que esas sibilancias expiratorias yo la relacione con el cuadro de asma que trae el paciente, que todavía no han visto eso. Pero esas sibilancias ya más o menos nos imaginamos que fue porque los bronquios están haciendo constricción o porque el bronquio ha sido edematizado en su mucosa o las dos cosas. Entonces yo quiero que en lo que saben de histología de ese bronquio intenten pensar dónde se da el edema de la mucosa, o sea, cómo se vería, dónde está la lámina propia, donde sucede el episodio inflamatorio, el episodio edematoso en este caso, y dónde está la hipersecreción en el caso del epitelio o la hipersecreción en el caso de las glándulas bronquiales, o dónde está la constricción del músculo liso, y imaginarse y mirar e identificar en la lámina dónde está el músculo liso y cómo sería si ese músculo liso hiciera constricción, cómo se vería la luz, qué tan estrecha se vería la luz y qué tan entendible sería entonces el pito o la sibilancia expiratoria de ese paciente. Quiero que hipoteticen. Usen mamarracho, usen su abstracción, usen un párrafo, no tienen nada que entregar, pero lo que quiero es que allá, cuando nos veamos de nuevo, ustedes puedan mostrarme esa hipótesis y podamos discutirla, podamos debatirla. Igual puedo hacer con un bronquiolo y después yo quiero que me hagan otra hipótesis, que es que lleguen a un alveolo como tal y en ese alveolo se imaginen varias cosas. Se imaginen cómo las células que están ahí para que los desechos que lleguen sean captados y fagocitados harían, y cómo se vería en el caso de que un paciente ha estado aspirando o inspirando una gran cantidad de desechos por su trabajo, por su ambiente donde está, qué tantos macrófagos se verían en la luz y cómo se verían. Quiero que hipoteticen eso. Y también que piensen en lo normal de cada una de las células que componen el alveolo y que piensen cómo hace un neumocito tipo 2, por lo menos,
cómo hace un neumocito tipo 2, que aquí lo veíamos, cómo hace este neumocito tipo 2 para que el resto del alveolo como tal esté recubierto por su secreción. Con esas hipótesis que he dicho hasta ahora, yo me pongo contento, y además de ponerme contento, sé que les va a dar para hipotetizar y para preguntarse otras inquietudes más de algunas otras alteraciones que saben o algunas normalidades que pasan en el paciente que ustedes podrían explicarse. Pero por lo menos con esa nos quedamos contentos para la complementaria. Muchísimas gracias, muchachos. Nos vemos.